Hoy, la historia del hombre que encaró al mal. En la época del narcotráfico en Colombia, allá en 1976 hasta 1993, predomina un nombre en los noticieros y en los periódicos del país. Su nombre es Pablo Escobar. Ya muchos lo conocen por su reinado de terror y sus incontables crímenes contra el Estado, los múltiples atentados y las miles bajas inocentes en su guerra contra el gobierno nacional. Los asesinatos planeados a sangre fría para silenciar las voces de aquellos que no temieron en señalarlo o ser un obstáculo para su carrera como el mafioso más poderoso que ha tenido este país y el mundo en esas 2 décadas. En medio de tantas víctimas encontramos un nombre escrito en letras de oro, Guillermo Cano Izaza, o Don Guille, como lo recuerdan sus colegas y amigos. Nació en la ciudad de Bogotá el 12 de agosto de 1925 en el hogar de Gabriel Cano y Luz Izaza, de una familia adinerada de la capital. Esto debido a que su abuelo Fidel Cano fundó en 1887 el periódico El Espectador. Guillermo Cano cursó sus estudios de bachillerato en el reconocido colegio de la capital, el Gimnasio Moderno. En 1943, recién egresado del bachillerato, da sus primeros pasos en el mundo del periodismo como cronista taurino, deportivo, entre otros temas hípicos. Pero a temprana edad en su carrera empezó a interesarse por temas políticos, culturales de forma más profunda. En 1950 se convirtió en secretario de dirección, luego codirector junto a Gabriel Cano. En 1952 asume la dirección del Espectador después de un incendio de las instalaciones del diario. Fue fundador de una de las secciones más importantes del periódico, Magazine Dominical, un revulsivo cultural para los lectores del periódico que se convertiría en todo un clásico para el diario, con secciones como la columna en la que el mismo Cano firmaba y titulaba Libreta de apuntes. En dicha sección anotaba con pasión por su carrera todo lo que en su mente tratase para ser plasmado, como una idea, una experiencia o incluso una reflexión sobre la vida, hasta críticas políticas que afectaban de alguna manera al país. Presidir el periódico no fue fácil para Cano, todo lo contrario, fue una labor muy difícil, ya que tomó la presidencia de su tan querido diario en una etapa turbulenta, cargada de violencia política y llena de conflictos internos. Fue la misma sección que él fundó, donde dejó su más grande huella y la misma que podríamos llamar el inicio del fin. Fue obra de su inquietud por la investigación con la que publicó y reveló el más grande descubrimiento sobre el pasado criminal de Pablo Escobar, quien en esos momentos era suplente de la Cámara de Gobierno del país. ¿Dónde están que no los ven? Fue el encabezado de Cusó para dar opinión sobre aquel escándalo que el mismo Cano acababa de dar a conocer. Hace poco más de una semana, del juez que investiga el malévolo por el doble homicidio e imparte orden de captura en el cumplimiento de la ley contra el sujeto señalado anteriormente. Aún así se encontraba en libertad el señor Emilio y su primo Gustavo, gustosos de tranquilidad en las calles de Medellín. Don Guillermo Cano, un hombre que sabía manejar el verbo y podía hablar con tal prosa envidiable, no escondía el desprecio ni la bronca al tratarse de Pablo, como si un arma en sus frases, de sus líneas en el periódico, apuntadas hacia el demonio mirándole a los ojos. Ya se hacía una guerra en el periódico El Espectador en contra de los hombres y mujeres que trabajaban en él. Las fuertes críticas y señalamientos de Cano no eran nuevas, ya era popular por apuntar la verdad a asociaciones ilícitas y delitos financieros en agrupaciones con fuertes influencias en la política del país. Ya era definitivo, había quedado atrás el pasado de sus crónicas hípicas y ahora estaba enfocado a encontrar la verdad, y sabía que no iba a ser fácil. También sabía que era un camino riesgoso y lleno de espinas en el suelo por las que debió caminar descalzo para alcanzar y sacar adelante su preciado periódico. Como fue el caso contra el Grupo Colombiano y su caída, cuya consecuencia fue el retiro de todos sus contratos publicitarios, un golpe fuerte para cualquier periódico. ¿Pero acaso decir la verdad está mal? ¿O solo cuando se dice la verdad sobre los más poderosos? En 1970 Cano ya había decidido tratar con más fuerza aquellos temas que le parecían intolerables y oscuros. Otro de sus ejemplos fue cuando las luchas populares y el auge de las luchas guerrilleras llevaron a los sectores reaccionarios a instaurar el Instituto de Seguridad a recortar las libertades civiles. A lo que el periódico El Espectador no guardaría silencio y fue una voz opositora. Esto le valió otro atentado contra su periódico, puesto que el gobierno de Julio César Turbay diera la orden de no enviar al periódico sus boletines y prohibirle a sus cronistas que estuviesen presentes en actos oficiales para que cubrieran los mismos, al mismo tiempo que se le volvía a retirar toda pauta publicitaria.
Esto seguía sin derrumbar a Cano, como si de un roble muy fuerte se tratase. En 1982, Escobar era suplente de Jairo Ortega en la Cámara de Representantes y apoyaban a Pablo Escobar según por su juventud y sus ideas, pero esto, más allá de ser falso, en realidad era por su capacidad económica, por la cual Jairo Ortega quería que Escobar hiciera parte de la Cámara del Gobierno en representación de Antioquia, justificando sus ingresos millonarios bajo la fachada de negocios de la ganadería en Antioquia. Esa era la excusa de Escobar cuando le preguntaban sobre sus videos. Mientras esto ocurría en las instalaciones del Espectador, investigadores buscaron hasta en el rincón más oscuro de sus archivos la fotografía que acabaría con la carrera política del señor Gaviria, argumentos que reforzaban los apuntes del señor Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, que ponía en juicio la participación del señor Escobar en la Cámara del Gobierno. Cuando estalló dicha noticia, Escobar perdió su escaño e hizo del periódico y del ministro Rodrigo Lara sus objetivos militares. En ese preciso momento, Guillermo Cano supo escribir. Hace más de una semana que la Cámara de Representantes, a pesar de iniciales vacilaciones y disilaciones, levantó una presunta inmunidad parlamentaria que protegía al individuo Escobar Gaviria, en mala hora escogido suplente a la Cámara Baja en papeleta de su protegido Jairo Ortega. El susodicho Escobar Gaviria está sub judice por narcotráfico y es indicado por la justicia de Colombia como presunto autor intelectual en unión a su primo Gustavo Gaviria de la muerte violenta de 2 agentes de seguridad en servicio a la República. Escobar, antes de ser expulsado de su cargo como expolítico, puso en evidencia las siguientes palabras: estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos, afirmó él en una entrevista. No pasó mucho tiempo para que el señor Pablo hiciera las suyas y el 30 de abril de 1984, por órdenes de Escobar y su gente, asesinaron al ministro de Justicia de ese entonces, el señor Rodrigo Lara Bonilla. En la ciudad de Bogotá, cuando el señor exministro se dirige a su hogar para descansar en su automóvil, el cual fue avaliado en múltiples ocasiones, poniendo punto final a sus sueños, aspiraciones y a su vida, dando inicio a la guerra de la nación contra Escobar y posteriormente contra el cártel de Medellín. Era 17 de diciembre de 1986, segundo día de las novenas. Las calles comerciales de Bogotá eran invadidas por compradores que aseguraban sus mudas para Navidad y Año Nuevo. Se compraban los regalos para sus seres queridos y las abuelas compraban los ingredientes para los buñuelos y la natilla con el fin de celebrar en familia las novenas y las fiestas de fin de año. Después de una jornada que parecía ya costumbre luchando contra la corrupción y el narcotráfico, desde el periódico don Guillermo Cano Izaza se despedía de sus colegas y periodistas, de sus trabajadores que para él eran como su familia, y hacía el último recorrido por los pasillos de ese su fortín, su hogar, ese lugar que le dio tantas alegrías y tantos momentos que jamás olvidaría, pero que también le costaron la vida. Salió desde el Espectador sobre las 7 de la noche con todo el deseo de llegar a su cálido hogar en el norte de la ciudad para rezar las novenas, donde lo esperaba su esposa Ana María Busquet con sus hijos Jairo Cano, Fernando Cano y Ana María Cano con sus nietos. Cano se subió a su camioneta Subaru color vino tinto, inició el recorrido, salió del parqueadero del Espectador, en la siguiente intersección dio un giro para tomar rumbo hacia el norte de Bogotá. Se detuvo en el siguiente semáforo a la espera de la luz verde, pero ya la muerte la hacía espera, en forma de sicarios. Quien iba en la parte de atrás de la moto metió a mano a las armas y de una forma desalmada abrió fuego, acabando de esa forma con la vida de Guillermo Cano Izaza, dejando una familia sin su padre y a su mujer sin su esposo, a unos nietos sin su abuelo, destruyendo los sueños que tenía como ser humano y acabando con su ser. Ya este era el fin de Guillermo Cano, que había tenido suerte 24 horas antes y no había podido salir en su carro porque había perdido las llaves de su camioneta, pero al fin las encontró y con ellas había encontrado la muerte. La muerte de Guillermo Cano estuvo a mano de Jorge Elín Pavón, alias El Negro, perteneciente a los Piscos, sicarios que fueron enviados a asesinar a Cano por órdenes de Popeye, bajo la dirección de quién sino él, Palomino Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Pero este era el fin de la rivalidad entre el espectador y el cartel de Medellín. ¿Será que había ganado Pablo Escobar? El hecho que detonó este asesinato fue la decisión del presidente de la época, Virgilio Barco, de restaurar la extradición por vía administrativa, y Cano redactó y publicó: se lavó la fiesta a los mafiosos. Para ese entonces Escobar ya había hecho inteligencia a la vida de Cano, solo era cuestión de tiempo. Después de la muerte de Guillermo Cano Izaza, el periódico El Espectador siguió con más fuerza y no dejaron en paz a los asesinos de su exdirector, pues redactores como buenos discípulos de Cano continuaron investigando y asfixiando al narcotráfico. El 2 de septiembre de 1989, sobre las 6:45 de la mañana, a unos 2 metros de la fachada del periódico, se hacía un automóvil cargado con 150 kilos de dinamita, mismos que hizo explosión destruyendo los exteriores y un poco el interior del edificio. No dejó víctimas fatales, pero quedaron 53 heridos. El objetivo era callar las investigaciones del Espectador y sembrar el miedo, pero no les salió como lo planearon. Los trabajadores y directivos del diario pusieron en marcha las pocas máquinas que quedaron en pie, y a la mañana siguiente salió a la luz el titular que hoy en día se recuerda como una declaración de principios: seguimos adelante. El objetivo de Escobar era que el periódico cerrara, pero no lo logró. A día de hoy se sigue publicando puntualmente. En honor a Guillermo Cano, el Premio Mundial a la Libertad de Prensa lleva su nombre. En 2010 fue declarado el asesinato de Guillermo Cano Izaza como delito de lesa humanidad. Bueno, ese es el resultado del mal. Personas buenas que lucharon y no callaron, pero hoy no están. Nos dejaron algo más importante: la enseñanza, y como dice el dicho, lo que escrito está, escrito se queda, y quedará para la historia. Las atrocidades que hizo el cartel de Medellín quedará la verdad, gracias a que Guillermo Cano Izaza no se dejó amedrentar por el miedo y siempre señaló con la verdad a los malos. Este es el ejemplo que debemos tomar todos, el de un hombre que puso por encima sus valores y sus principios, incluso de su propia vida. A la memoria de don Guillermo Cano Izaza, eso es todo el día de hoy. Les habló Joseph Suárez, espero tengan un buen día. Hasta luego.